día, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Hoy día vamos a conversar de ciudades, de construir ciudades más sostenibles, de ciudades en que tengamos cercano nuestro un buen transporte, que tengamos la salud más o menos resuelta por ahí, la educación, los suministros, todo lo que es comercio, el trabajo, ojalá no nos quedara demasiado lejos ni tuviéramos que atravesar, no sé, toda una gran ciudad para llegar todos los días y por lo tanto perder mucho tiempo en solo transportarnos. Vamos a conversar hoy día con Francisca Taburuaga. Ella es arquitecto, directora del Centro de Innovación en Ciudades de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás, Francisca? Muy buen día, gracias por recibirnos. Hola Miriam, muchas gracias por la invitación. Encantada de poder conversar contigo hoy día. Oye, sí, gracias a ti. Bueno, a ver, para mí el tema de las ciudades y el cómo vivimos y cómo nos organizamos es un tema en realidad muy fascinante, sobre todo pensando en que en las últimas épocas, en los últimos tiempos, ahora han surgido una serie de conversaciones, de innovaciones, de proyectos, etcétera, de cómo producir cómo construir estas ciudades sostenibles. Cuéntame un poquito, Francisca, partamos por el comienzo, ¿qué es una ciudad sostenible para un arquitecto? Bueno, yo creo que es bien difícil darle una sola respuesta a eso. ¿Por qué? Porque las ciudades son nuestra forma de darle como de edificar o de darle una forma que es redundante, pero construida a nuestra sociedad, ¿cierto? Son nuestro hábitat como especie. Y hemos tenido muchos modelos de ciudad a lo largo del tiempo y también en distintos lugares del planeta tenemos distintos modelos de ciudad que responden de mayor o menor manera al tipo de sociedad que se crea en cada uno de estos lugares, ¿no? Cómo se organiza una comunidad y cómo esa comunidad va construyendo su entorno. Yo creo que nos pasó, y en los últimos 200 años, que es reciente para una historia de las ciudades, que la maquinaria de producir ciudad como que se despegó, se separó, esta máquina empezó a crecer y además empezó a crecer de una manera que ya sabemos bien, generaba muchas externalidades negativas, no solo la contaminación, sino también el ruido, la concentración de riqueza o de pobreza en ciertos sectores, eh, la sobreutilización de recursos naturales, el poco cuidado por los recursos naturales que quedaban o que habían previamente en el lugar. Entonces, llegamos a un punto, yo creo que de crisis, de inflexión, y probablemente eso se exageró además por la pandemia, ¿no? Donde era tan importante para poder subsistir, poder tener una buena ciudad en el entorno en ese momento en que ya no podías acceder a lo que está lejos, sino que tenías solo un mínimo acceso a la ciudad que tenías cerca. Sabemos que hemos hecho ciudades poco sustentables en el último tiempo. Y el tema de la ciudad sustentable no es nuevo, pero yo creo que agarró muchísima fuerza post pandemia, ¿no? Nos estamos dando cuenta que los problemas son reales y que las crisis existen. Entonces, toda la teoría sobre ciudades sustentables que tiene que ver con el equilibrio de todos los elementos y también con hacer ciclos cerrados de reutilización de materiales, de aguas, etcétera, ahora está siendo de alguna manera como exacerbado como necesidad y por otro lado han aparecido muchas más personas que no son urbanistas ni teóricos de la ciudad dispuestos a participar desde su trabajo, desde su manera, como aporta a la sociedad para que todo sea más sostenible. En una ciudad Oye, sostenible, las partes, muchas partes tienen que ser sostenibles. oye, a ver, tú dijiste ahí varias cositas de las cuales te quiero preguntar un poquito. Eh, ¿Por qué las ciudades se han ido creando en forma inorgánica? Tú no usaste esa palabra, pero de alguna manera como desorganizadas, a ver, necesitamos más viviendas, entonces nos vamos construyendo hacia los lugares donde existen todavía estos espacios. Los urbanistas son especialidades nuevas o es que definitivamente no los pescan por armar, como hacer un proyecto realmente orgánico, o es que a lo mejor los gobiernos
tienen un proyecto, terminó el gobierno que viene agarra otro proyecto o lo deja a media. ¿Qué pasa entre medio? Hay soluciones políticas a lo mejor detrás que debieran estar en estas políticas públicas. A ver, el urbanismo como una disciplina en Ujú. Chile siempre fue una especie de hermano menor de la arquitectura, ¿no? Como que no Ya, existía hasta hace poco ninguna escuela de urbanismo. ya, En otros países, más que desde el mundo de la arquitectura, los urbanistas venían del mundo de los geógrafos, ¿no? De la gente que como que estudia el territorio ajá, pero siempre han sido disciplinas que están supeditadas a un tema de planificación y gobierno, o sea, son especialidades técnicas que se utilizaban por un gobierno determinado o incluso a veces por temas económicos, o sea, muchas ciudades surgieron como centros de producción de fábrica. Las ciudades grandes del claro, mundo son ciudades donde se concentró una enorme cantidad de producción fabril y eran ciudades súper duras y difíciles, ¿no? Manchester, Londres, Liverpool, el mismo París en su momento y otras, que eran las principales ciudades, eran ciudades bien insalubres. Entonces, entre comillas, urbanista, a veces era un ingeniero en temas sanidad, como cómo evacuar las aguas servidas, cómo tener aguas limpias, o después otros urbanistas eran temas de transporte, o otros urbanistas tenían que ver con el flujo por ejemplo, los insumos de una fábrica y después cómo salen los productos de la fábrica. O sea, como disciplina se ha ido armando en el tiempo de una manera bastante como desde múltiples lados, y yo diría que hoy recién, en los últimos 30 años, hay gente que se está preparando para la planificación. Pero en Chile la planificación sigue siendo un tema bastante complejo porque los planes reguladores son difíciles de actualizar, hay procesos muy largos, muchas veces cuando se termina un plan regulador ya quedó obsoleto, pasaron cosas entre medio, y no tenemos una planificación a una escala mayor que la comuna. A veces necesitamos planificar 2 o 3 o 5 comunas o 32 como en Santiago al mismo tiempo. Y eso nos ha quedado grande la tarea hasta ahora y yo creo que está bien claro para mucha gente que es una de las necesidades principales para poder desarrollarnos en forma sostenible. Oye, una de las cosas que llama la atención, como dices tú, bueno, este crecimiento como inorgánico que ha pasado, como desordenado, donde hemos ido perdiendo muchos terrenos, por ejemplo, que son terrenos que eran agrícolas, ¿no? Que eran donde se plantaban una serie de huertos, ¿no? Todo lo que es la zona de Maipú, por ejemplo, pensando aquí en la región metropolitana, todo lo que es la zona de Maipú, toda la zona de hacia Buin, Maipo, etcétera, donde eran los huertos de la ciudad, ahora está lleno de poblaciones. Y esa gente tampoco tiene ahí sus propios recursos, no tienen salud cercana, o grandes espacios de terreno donde tienen que trasladarse con mucho rato. O tienen colegios o jardines infantiles cercanos, etcétera. Qué decir de los suministros. Hay comunas en las que no hay un supermercado, en las que no hay un banco. Eh, ¿Cómo ordenamos eso? Porque ya sabemos en general todos los problemas que tenemos, pero no tenemos cómo ordenar las soluciones ahora. Es verdad, nosotros tuvimos una política pública que fue muy eficiente en construir un número de casas. O sea, y se evaluó el número, como el dígito, pero ese dígito escondía problemas enormes porque se construyeron casas no solamente en extensión y con un modelo de ciudad-jardín que nadie en el fondo se planteó si era el mejor o el peor, porque ocupa mucho espacio el tipo de extensión urbana que nosotros pusimos en el pasado, sino que nos hizo ciudad. Nos hizo ciudad porque no se pensó en el transporte, en los espacios públicos, en los servicios, y además se concentró una cantidad enorme de casas iguales y en el fondo la ciudad que funciona es una ciudad diversa, una ciudad donde en la misma cuadra hay comercio,
hay servicios, hay viviendas de distintos tamaños, hay familias de distintos tipos, y de alguna manera todos interactúan y se retroalimentan y construyen una sociedad que es diversa, que es complementaria y que genera una ciudad viva, ¿no? Cuando uno empieza a separar y dice, ya, comercio para acá, producción para acá, los ricos para acá, las familias para acá, los jóvenes para acá, y empieza en el fondo esta parcelación a generar ciudades que son dependientes. Si yo acá no tengo lo que necesito ir para allá, y este otro necesita venir acá, y finalmente se genera congestión, se genera una ciudad poco habitable, y si además tenéis malos espacios públicos entre medio, bueno, es la receta perfecta para el desastre, que de alguna manera es lo que nos estuvo pasando a nosotros por muchos años. Hoy se necesita una política pública de regeneración, ¿yo? O sea, hay una tendencia que está siendo como muy puesta sobre la mesa, no solo en Chile, sino que en varios países, de que uno debiera tener una ciudad en la cual uno puede acceder a lo que necesita en 15 minutos. Ese es como el título, es la ciudad de 15 minutos. Hay una pelea enorme entre más gente especialista, si es de 15, de 20, de 30, pero sí, en el fondo, no debiéramos perder nuestro día, ni menos como varias veces al día, el tiempo trasladándonos a hacer cosas que son básicas que necesitamos. No solo ir a trabajar, sino que ir a un doctor o ir a estudiar, etc. Nuestra ciudad no es así, lo sabemos bien, pero por lo tanto el estudio de cómo están distribuidas las cosas y cómo se deben distribuir tiene que empezar a incorporarse en todas las acciones públicas. Para mí es importante que el Ministerio de Educación tenga una política territorial de distribución, que el Ministerio de Salud tenga una política territorial de distribución, y así incluso la planificación urbana deje como estipulados sectores que son para comercio, para servicios, que no se pueden transformar solamente en vivienda. Porque de esa forma, con una buena planificación, pero una buena acción de los distintos servicios, es que podemos construir una ciudad de mayor bienestar. Y ahí pasa la planificación por un lado, y por otro lado la acción integrada de los distintos actores del Estado, que es lo que más nos ha costado, yo creo, en Chile. Somos eficientes por nicho. Oye, bueno, exactamente. Bueno, a raíz de justamente del ejemplo que pones tú del tema de las ciudades de 15 o 20 minutos, estas ciudades burbuja, ¿no? En las que se supone que, a ver, hay ejemplos de esto, ¿no? Hay ejemplos de ciudades que han sido fabricadas de esta forma, construidas, digamos, de esta forma. Eh, eh, Está el caso, por ejemplo, de Singapur, que tenía una gran cantidad de problemas justamente con el tema del territorio. ¿Me puedes contar brevemente un poco cómo fue esa experiencia, el tema de, por ejemplo, de Singapur, que tengo entendido que se creó, no sé, en 20 años, en 30 años, es lo que es hoy día, ¿o no? Claro, se creó muy rápido, y no solamente se creó rápido, se creó en un lugar donde el clima tampoco es un clima demasiado amable, es muy caluroso, muy húmedo, y es una ciudad que a través de la planificación generó altas densidades, una distribución adecuada de servicios y además una cantidad enorme de servicios que están interconectados y a los cuales se puede acceder por espacios que son públicos pero son cubiertos, además con protección térmica. Pero Singapur es un ejemplo de una ciudad que en el fondo quizás para nosotros está súper lejos, ¿no? Porque es una ciudad, es un país muy pequeño, es casi una ciudad-país que concentra mucha riqueza y donde se pueden hacer obras, digamos, como de cosas de largo alcance, muy caras, muy ambiciosas, y se pueden hacer en poco tiempo, porque hay mucho dinero. Nosotros vivimos en un Claro. ambiente donde tenemos una enorme cantidad de necesidades, pero también somos un país que ha tenido una economía austera, digámoslo así, por muy exitosa que sea a momento. Nunca hemos sido un país que tenga unas arcas públicas que puedan derrochar dinero. Por lo tanto, yo creo que podemos mirar quizás hacia ciudades que han hecho las cosas con menos recursos, pero con alta eficiencia. Voy a ponerte un ejemplo que a mí me gusta muchísimo. Medellín. Medellín era una ciudad que estaba, y aquí vamos a hablar de sustentabilidad social en el caso de Medellín más que las otras, que la ambiental o que la
porque en Singapur hay un tema fuerte con las aguas, etc. Pero Medellín era una ciudad donde prácticamente no se podía entrar porque estaba tomada por el narcotráfico. Una ciudad que además estaba concentrando enormes cantidades de pobreza dentro de Colombia. Y un líder político, alcalde, pero que también estaba preparado no sé si era arquitecto o era cientista social, no lo recuerdo bien, es un señor Fajardo, organizó como la alcaldía de Medellín, un plan de acción para el mejoramiento de barrios y para sanear, en el fondo, los barrios de los grupos que lo tenían tomado por el narcotráfico, con una enorme cantidad de tenencia de armas y también mucha pobreza. Y lo que hizo fue llevar ciudad y llevar Estado a esos lugares que estaban tomados por el narcotráfico. Conversó largamente con todos los vecinos de los distintos barrios, levantó las necesidades, preguntó por qué en el fondo estaban dándole tanto poder a los propios narcotraficantes, a los que temían. Se generaron ciertos acuerdos, por ejemplo, de desarme de grupos jóvenes a través de entregar espacios de deporte, biblioteca, sectores para, no sé, madres adolescentes, y se armaron proyectos de intervención de barrio con un montón de plata del Estado aquí, pero muy focalizado, o sea, la mejor biblioteca, la con el mejor diseño, mejor material, mejores libros, se iba a poner en un lugar donde, no sé, pongamos, por yo creo que hasta sin estigmatizar a nadie, digamos, pero en un sector que podría ser como Bajos de Mena, que ha tenido tantos problemas y se ha hablado tanto, ¿ya? Creo que Santiago tiene muchos sectores como Bajos de Mena, donde se han concentrado históricamente ciertas desigualdades. Bueno, aquí se lleva, pero algo que sería top de línea, ¿no? ¿Me entiendes? Algo que los arquitectos del mundo iban a visitar a estos barrios. Y así esto se multiplicó por 20, por 30, por 50. En todos los barrios de la ciudad que habían sido como los barrios prohibidos un poco, ¿no? Un lugar demasiado peligroso que te podías acercar, ahora van a vida. Y eso fue una acción del Estado de generar equidad, de generar servicios, y por supuesto que también están incorporados temas medioambientales, como recuperación de aguas grises, generación de huertos familiares, etcétera, y aspectos económicos, porque hay educación, hay emprendimiento, hay fomento a economías locales, etcétera. Este ejemplo, por ejemplo, creo que en la ciudad chilena podríamos implementarlo con los recursos que sí tenemos y con estructuras de gobierno que sí tenemos. Y para mí, una ciudad que logra cambiar de ser realmente un peligro a ser un lugar que atrae turistas, es un proyecto, o sea, estamos hablando de pasar de negro a blanco y de ejemplo de lo malo a ejemplo de lo bueno. Oye, a ver, Francisca, lo encuentro genial el tema de Medellín, pero a ver, nosotros parece ser que como latinos, me da la impresión, no sé, Chile, por lo tanto, siempre ha estado preocupado de tener jardincito, tener un patio, tener una casa, ojalá, y le hacemos un poco el quite a estos mega edificios que se construyen pensando en la parte vivienda, pero no así en su habitabilidad, ¿no? Eh, pero en otros lugares del mundo la gente vive en departamentos, a lo mejor muy pequeños también, a lo mejor son unipersonales y acá se usan para familias, incluso con allegados, ¿no? Es donde no es vivible en buenas cuentas vivir en un edificio en el que te demoras 45 minutos o una hora en poder tomar el ascensor en un horario punta, digamos, si es que existen los horarios punta para un ascensor, ¿no? Pero nosotros en realidad obviamente privilegiamos las casas con un con un jardín, con una entrada de auto, con un patio, ojalá que sea más grande el patio y todo. Como ahí creo que hay una cosa de mentalidad también, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos que en otros lados las grandes ciudades, como Santiago, por ejemplo, son más bien en altura? ¿Eso es por un tema, además del tema de los terremotos, que no hemos hablado de esa posibilidad? Es que, bueno, ahí se mezclan, yo creo que temas que son culturales, ¿Mm? porque hemos
seguido ciertos modelos de desarrollo, o sea, venimos de un pasado que es rural, donde el tema de la tierra es importante para la mayoría de los chilenos culturalmente, la tierra es importante, y Ujú. después crecimos, después de ser una ciudad relativamente densa en su origen, Santiago Centro, no era una ciudad de jardines, era una ciudad con patios, las casas ricas tenían patios, y el Claro. resto quizás tenían un corredor común, un espacio, un cité, pero no era una ciudad de jardines. Pero la ciudad cuando se expandió desde esa ciudad central, cuando creció al sector que hoy en día es el Golf, que es donde ya no están esas casas originales, Ujú. ahí se implementó un modelo de ciudad jardín, de la ciudad que tenía antes jardín, que tenía patio atrás, etcétera. Y ese fue el modelo que de alguna manera seguimos replicando en grande, en chico, en mediano, por todas partes. Ujú. Y como en la balanza, digamos, al otro lado, eh, en los años 80 empezamos a crecer con torres. Y ahí la torre partió como un sueño de liberar el suelo, ¿no? Los grandes proyectos de torres originales, las torres San Borja, las torres Tajamar, las torres que están en Miguel Claro, eran proyectos donde había una placa comercial, un parque grande abajo, un área común. Entonces, con esto de crecer hacia arriba, de apretar las viviendas, permitía armar un gran parque en el piso. Esa idea original se replicó un poco porque no fue tan exitosa la administración de estas áreas comunes y quedó la torre solamente, ¿no? Y yo creo que la densidad adecuada para una ciudad no es la torre ni la casa. Estamos como, esos dos extremos no funcionan muy bien, porque ya hemos visto, llegamos al extremo de lo que pasó en Estación Central, que sabemos que no queremos que se replique. Yo creo que ahí hay unanimidad, incluso el grupo de gente que construye vivienda y torre no quiere que los relacionen, digamos, con ese error enorme que son los guetos verticales. Pero tampoco podemos darnos el permiso de seguir construyendo casas aisladas y creciendo eternamente, haciendo como lo que se llama la mancha urbana, como si fuera una mancha de aceite que se expande, y se empiezan a generar distancias enormes, tiempos de viaje gigantes, falta de suelo agrícola. Hay densidades intermedias, densidades que son mucho más vivibles y justas, que en Santiago tenemos ejemplos también. O sea, Providencia en ciertos sectores tiene densidades medias. Hay zonas también de casas que se han vuelto muchas casas, como son quizás algunos sectores de Recoleta, no sé, o partes de Ñuñoa, que tienen esa densidad media. Incluso hay regiones, hay sectores de Viña, que tienen también una densidad media. Nosotros debiéramos apuntar a poder concentrar más población en los mismos sectores que tienen metro, que tienen parque, que tienen comercio, pero siempre en algo que sea ajustado. Y ahí tenemos otro ejemplo que siempre se menciona, que es la ciudad de Barcelona, por ejemplo. Que ahí hay una planificación de la parte nueva de ese tiempo. Digamos, después creció la ciudad fuera del área que era medieval y se produjo un diseño para que creciera la ciudad, que era el ensanche, donde un urbanista de apellido Cerdá definió un tamaño de manzana, una altura máxima y en el fondo una cantidad de habitantes por cuadra que justifica todo tipo de comercio y servicio en cada cuadra. Esa densidad es una densidad bastante vivible. De hecho, no existían los ascensores mecánicos al principio, era todo con escalera. Al día de hoy es una ciudad agradable, un ancho de calle, con arborización, con espacio suficiente para poner ciclovías, etcétera, incluso con espacio para estacionar autos, donde se mezcla ciudad, se mezclan familias, se mezclan tipos de vivienda, tipos de edificio. No es homogénea, pero tiene como un buen grano, como se dice en urbanismo. Tiene como un tamaño bueno de manzana y una cantidad adecuada de gente por manzana. Entonces, a ver, Nuestra planificación no promueve mucho eso. Vamos resumiendo un poquito el tema de estas ciudades que son más sostenibles. Parece ser que hay lugares dentro de Santiago donde hay, no sé si llamarle poblaciones, pero lugares donde se han instalado casas. Además, hay lugar para el tema de los suministros que llegan. Todos los recursos, hay a lo mejor jardines infantiles, hay colegios cercanos, hay
es cercano, no sé si el metro, pero buena movilización, etcétera. Pero hay lugares en los que ni siquiera tienen agua potable todavía ni alcantarillado, como el caso, por ejemplo, de la zona de San Bernardo, la zona sur, la zona de Nos, de Lo Herrera, etcétera. A ver, tenemos falencias mínimas, básicas, que no, y entonces estamos tapando un dedo con los dedos, digamos, los agujeros que tenemos. De aquí a que lleguemos a poder financiar el resto, falta mucho entonces, ¿no? Porque además hay mucha demanda, hay mucha falta de vivienda actualmente. O sea, la crisis de vivienda es una de las crisis importantes que tenemos hoy. Sabemos que hay una crisis de 600.000 unidades de vivienda, que son porque han crecido los campamentos, porque sabemos que además existe una cantidad enorme de gente que vive en condiciones de allegamiento y además existen viviendas de muy, muy mala calidad que se tienen que reponer. O sea, Oye, perdona que te interrumpa, con respecto de eso, el tema de los campamentos, ¿por qué aquí en Santiago y en algunas ciudades también del norte, sobre todo, ¿no? Han surgido muchísimo por un tema de empleabilidad, por un tema de que acá está concentrado, digamos, la cantidad de empleos que se otorgan y la gente viene para acá por eso? el empleo probablemente tal es uno de los elementos, pero no siempre es empleo. De hecho, mucha gente que vive en los campamentos a veces no tiene un empleo, pero sí tiene oportunidades de ganarse la vida en tareas que a veces son informales o que requieren estar cerca de donde están los otros, de alguna manera, Concentración. ¿no? Claro, o sea, en la ciudad están las oportunidades. A veces también pueden ser los colegios públicos para niños. Entonces, hay personas que a veces yo no soy especialista en campamento, pero sí he estado con mucha gente conversando que sí son especialistas en campamento. Y cuentan que en los campamentos llegan personas que no tienen quizás vínculos, redes, que no tienen otra posibilidad. Eso es un tipo de personas que decide, digamos, empezar a habitar un campamento. Pero también a veces pasa que hay gente que está en tan malas condiciones de localización o tiene un barrio que está tan peligroso por A, B, C motivo. Puede ser un motivo de riesgo, no sé, porque hay un derrumbe o porque no le llega el agua potable o porque también hay un grupo de delincuentes que son muy poderosos en el barrio y que teniendo una vivienda se mueven a un campamento porque consideran que están en mejores condiciones en el campamento, ¿ya? Y entonces hay una diversidad de personas y los campamentos ya no son quizás, me contaban este lugar tan precario que uno piensa a veces, están muy organizados, se han inventado sistemas, hay gente que tiene condiciones de vida que para ellos son preferibles que estar en otro lugar. Entonces están los que no tienen otra opción y gente que opta por el campamento, ¿me entiendes? Y eso habla de la precariedad del lugar que estaban antes. O sea, el problema es gigante. Además de los campamentos, tenemos mucha gente que está en carpas en las ciudades. Han proliferado en todas partes de Chile carpas en sectores que son espacio público y también es un problema para el municipio porque tiene alguien que está ocupando un espacio que es común y de alguna manera está obstaculizando su uso, pero tampoco se puede echar a una persona o una familia o a varias familias a veces simplemente a ningún lado. Entonces hay una especie de problema de cómo se pueden ir trasladando las personas y a dónde. ¿Cierto? Claro, y además los pocos recursos, a lo mejor a veces son escasos los recursos de esa municipalidad, se están yendo en cosas que son de uso diario, como por ejemplo dar la misma alimentación, por ejemplo, a esas personas, a esas familias. Oye, desgraciadamente vamos a tener que cortar porque se nos termina. No alcanzamos a terminar la última pregunta, pero... Sí, pero yo tengo que, obviamente, a ver, tú me botaste al suelo el tema de Singapur porque me dijiste estamos tan lejanos. Bueno, y estamos más lejanos todavía de este nuevo experimento que se está haciendo, que ya se comenzó a hacer, tengo entendido que es The Line, que ha mostrado en muchos lados, ¿no?, lo que se está haciendo en Arabia Saudita. Esta ciudad, ejemplo de ciudad, que se está empezando ya a fabricar allá. Bueno, ellos tienen mucha plata como para hacerlo, ¿no? Pero parece ser que sería como el ejemplo de ciudad del futuro. Bueno, yo creo que en Arabia Saudita siempre hay como un desafío por llevar gente a vivir a el medio del desierto, ¿no? Y para ellos,
los problemas más grandes son que habitar en la mitad del desierto implica un nivel de tecnología altísimo. Y en ese sentido han sido impulsores en encontrar formas de vida que permitan habitar, formas de construir que permitan habitar de buena manera en el desierto. The Line, a mi modo de ver, y como urbanista, tiene como este problema de querer como imponer una manera de ser de ciudad, que es esta gran línea, ¿no?, que conecta cosas, cuando la ciudad claramente tiene como funciones que son mucho más parecidas a los organismos vivos, que son acumulaciones orgánicas que van de alguna manera retroalimentándose y van generando eficiencia en cómo se mueven las cosas. Vamos a ver cómo evoluciona The Line. Como forma, lo que sí me llama la atención y que yo creo que es donde tenemos que sacar los aprendizajes para nosotros, es que las ciudades que se han como diseñado para ser implementadas en el desierto tienen mecanismos hipereficientes de reutilización de agua, de generación de economía, de sistemas pasivos para calefaccionar o para refrescar los espacios, de reutilización de todos los residuos, porque también en el fondo están rodeados, como que no es posible esconder. Entonces son muy eficientes en uso de residuos, muy eficientes en generación de energía, a pesar de que tienen todo el petróleo. La idea, ellos han fomentado el desarrollo de energías basadas en el sol. Entonces, cuando uno mira un ejemplo de un componente de esta ciudad de Line, te das cuenta de que todos los elementos que tienen que ver con el uso de materiales y uso de la energía están realmente muy bien pensados. Y yo me saco el sombrero por los esfuerzos que han hecho todos los países, no solo Arabia Saudita, de los sectores más inhabitables del planeta por las temperaturas, en inventar, en ser creativos o traer innovación para poder hacer inventos que se pueden usar en cualquier parte del mundo y ojalá escalaran. Sí, bueno, dale. En realidad parece ser que ellos se han dado cuenta que no solamente el tema del petróleo es que tienen en este minuto y tienen las lucas, ¿no? Tienen la plata, pero también el tema del recurso del agua, que para ellos es tan escaso. Lo han tomado muy, muy en serio. Y así también me habría gustado muchísimo hablar contigo, pero ahora sí que se nos acabó el tiempo, haber hablado contigo sobre el huerto vertical que están haciendo en Dubái, que ya está funcionando, que ya está dando fruto, ya está con las lechugas ahí y las sacan y las están usando incluso en la línea aérea de Emiratos Árabes. Así que bueno, pero nos quedó un montón de tema por conversar, podríamos haber estado mucho rato más. Francisca, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Oh, muchas gracias por el interés en estos temas que por supuesto me apasionan, a mí y a varios, por suerte, y cuando quiera podemos conversar más y lo podemos bajar también un poco más a conversar sobre los distintos lugares que conocemos, que habitamos y que yo creo que todos tenemos tanto que decir respecto a cómo queremos vivir. Y de lo cuales podemos seguir sacando lo mejor de cada uno, los mejores ejemplos. Muchas gracias a Francisca Taburuaga, arquitecto, directora del Centro de Innovación en Ciudades de la Universidad del Desarrollo, por haber estado hoy día con nosotros. Muchas gracias a ustedes también, señoras y señores, por haber estado hoy día con nosotros en este punto de encuentro. Siga en las pantallas de Canal ISB.